Un concepto que perdura. El sistema de premios y castigos es una forma muy frecuente de educar en nuestro país. Los que trabajamos en el proceso educativo consideramos que este método no responsabiliza al educando de su comportamiento. Permite a los discípulos encubrirse y disimular. No les invita a autorregularse. Condiciona el comportamiento aprobado solamente en presencia de figuras de autoridad, lo que se comprueba en el comportamiento de los condiscípulos en ausencia de los mayores. Impide que los alumnos aprendan a tomar sus propias medidas e invariablemente imposibilita que desarrollen criterios para una conducta afectiva. Invita a la resistencia al intentar forzar a los alumnos a actuar de conformidad con las convenciones sociales establecidas. No lo deja actuar responsablemente para enfrentarse a las consecuencias de sus acciones y omisiones. Realicemos el ejercicio de definir la palabra disciplina. Tiene la misma raíz que la palabra discípulo. Ambos vienen del latín discere, que significa aprender. De ahí viene también la palabra discernimiento. Un discípulo es aquel que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Para establecer la disciplina definida como la instrucción de una persona, especialmente en lo moral, sugerimos el método de consecuencias naturales y consecuencias lógicas, que tienen como ventaja que el joven se hace responsable de su comportamiento y no sus mentores. Le permite tomar sus decisiones sin importar si está o no una figura de autoridad. Permite a los muchachos aprendan del orden impersonal de los eventos naturales o sociales en vez de forzarlos para complacer los deseos de terceros. Estableciendo consecuencias naturales y lógicas. La escuela es un medio favorable para sistematizar las consecuencias naturales y lógicas. De esta manera no confunde al niño. Por ejemplo, no cumplir con la tarea en la clase de la maestra Juanita significa un regaño de miedo. En cambio, con la maestra Lulú solo se recibe una llamada de atención y con la maestra Ruth no pasa nada. De forma que los niños quieren pertenecer a su grupo sin considerar otras características de su pedagogía. En cambio, si todos establecemos una consecuencia, por ejemplo, hacer guardias y que un maestro se quede hasta la realización de tareas o desarrollar una página de internet en donde se ponen los trabajos que no han sido complementados, los mismos criterios aplican para todos los alumnos. Las consecuencias lógicas permiten aprender de la realidad del orden social. Además, reconocen los derechos y respetos mutuos. Para que las consecuencias sean eficaces, el niño debe verlas lógicamente relacionadas con su comportamiento inadecuado. En otras palabras, las consecuencias deben relacionarse con el comportamiento de una manera lógica. Existen varias diferencias, principalmente entre las consecuencias lógicas y el castigo. El castigo expresa el poder de la autoridad personal. El educando ante el incumplimiento de una tarea. Si no haces la tarea, no vas a salir al recreo. En contraste, las consecuencias lógicas expresan la realidad del orden social. El educando ante el incumplimiento de una tarea. José, me doy cuenta que no hiciste la tarea. Tú decides si la haces en casa o después de la escuela. Decides qué prefieres hacer. El castigo es arbitrario y está poco relacionado con la lógica de la situación. El adulto. Ahora, por hacerte el gracioso, no vas de paseo. En oposición a esto, una consecuencia lógica se relaciona con el comportamiento inadecuado. Al decir tu chiste, el salón de clase se manifiesta en carcajada. Elabora un letrero de silencio. El castigo está personalizado, implica juicio y sentencias morales. El guía molesto. Tomaste las cosas de Juan. Eres un ladrón. Ahora se las pagas. Las consecuencias lógicas son impersonales. No implica elemento de juicio personal o moral. Juanita tomó las cosas de Juan. El asesor maneja la situación enfocando el hecho impersonal de que Juan debe tener sus cosas. Juanita, ¿qué vas a hacer para que Juan tenga sus cosas de nuevo? El castigo tiene que ver con el comportamiento anterior. La maestra molesta.
Desde que llegaste no has hecho otra cosa que molestar a tus compañeros. Ya no sé qué hacer contigo. Te quedas castigado sin recreo. Las consecuencias lógicas tienen que ver con el comportamiento actual y futuro. La maestra, lo siento, pero aún no eres lo suficientemente respetuoso para convivir con tus compañeros. Estaremos juntos en el recreo. Probaremos otra vez mañana. El castigo amenaza al ofensor con falta de respeto o pérdida de amor. Es humillante. La madre ha condicionado a Carlos que alimente y cuide a su perro para que pueda jugar con él. La madre en tono moralista. No le has dado de comer a Campeón. Así no puedes jugar con él hoy. Quizá esto te enseñaré la importancia de ser responsable con tu perro. Cuando se usan las consecuencias lógicas, la voz del padre es amistosa e implica buena voluntad. Carlos, mamá, voy a jugar con Campeón ahora. La madre, no, Carlos, no le has dado comida ni agua hoy. Probaremos otra vez mañana. El castigo exige obediencia. Susana y Beatriz se están molestando durante la clase dando puntapiés por debajo del pupitre. El maestro, oigan ustedes dos, paren esto o las castigo. Un maestro asertivo. O se portan bien o se cambian de lugar, hasta que estén dispuestas a no molestarse. En ocasiones las diferencias entre castigo y las consecuencias pueden ser sutiles. Los enojos, las advertencias, amenazas y ruegos pueden convertir una consecuencia en un castigo. Algunos adultos se controlan verbalmente, pero expresan su hostilidad en forma no verbal, en donde proyectan que la niña ha cometido un acto malo y necesita ser castigada. Si ello es reforzado por sus profesores, y aunque no se le aplique el castigo por obedecer, se puede generar una situación de violencia intrafamiliar, que no es poco frecuente en nuestro medio. El método de consecuencias naturales y el diseño de las consecuencias lógicas estimula a los niños a tomar decisiones responsables. Le da seguridad en lo que hacen para enfrentar sus consecuencias. Esta forma de disciplina no fuerza la sumisión, sino que se aprende de las decisiones tomadas. Siguiendo este método se permite a la persona elegir y con ello responsabilizarse de sus decisiones, cualquiera que éstas sean. Es de suma importancia mantener una actitud de atención a los hechos y no al castigo. Esto significa separar los hechos de quien los hace. Si puede examinar el comportamiento inadecuado objetivamente en lugar de considerarlo como una afrenta personal, usted será mucho más eficaz. Con amor, paciencia, perseverancia e inteligencia podemos lograr el cambio de los comportamientos y recordar no tomar los comportamientos inadecuados como algo personal. Principio básico. Identifica los objetivos, el comportamiento y las emociones del alumno. Comprende y acepta con sinceridad sus propias emociones y aprende a separar las tuyas de las del alumno. Las consecuencias naturales son eficaces independientemente de los objetivos. Son el resultado de permitir a los niños experimentar la realidad social sin la intervención de los adultos. Las consecuencias lógicas permiten que el muchacho aprenda del origen social. Si la niña tiene un comportamiento inadecuado de atención, el método de las consecuencias lógicas es eficaz, pero el menor lo percibe como una situación de poder, revancha o insuficiencia, como un castigo arbitrario, y percibirá el comportamiento inadecuado. Es por ello que debemos, antes que nada, mejorar las relaciones mediante el respeto y la estimulación. Firmes y cariñosos. Procuremos que nuestro tono de voz denote afecto, mientras hacemos que se cumpla la acción. Al realizar una sistematización de tus compañeros, el alumno será más consciente de sus acciones. Separará el hecho de quién lo hace, lo va a ayudar a tener confianza en sí mismo y no va a haber diferencia en el trato con relación a otros niños. Tenga conciencia en su modo de disciplinar. Es posible que algunos familiares y amigos lo critiquen. Sugiero que no se meta en decisiones interminables sobre la educación. Mejor regale su sabiduría y experiencia con el ejemplo. Hable menos y actúe más. Evite pelear o rendirse. Deje que los niños compartan la responsabilidad. Cuando ocurre un incidente en el grupo, no trate de encontrar el culpable. Hacerlo solo aumenta la tensión entre ellos. Deje que todos compartan la responsabilidad. Deje que los niños decidan cómo resolver el problema. No escuche chismes.
Trabajemos a continuación una sistematización en el colegio de las consecuencias lógicas de los problemas más comunes.